en nuestra vida. Hablamos del Padre y del Hijo, pero ahí está el Espíritu Santo, que es el causante. Es el causante de toda la victoria que pueda tener la iglesia en este tiempo moderno. La iglesia neotestamentaria es una iglesia inspirada por el Espíritu Santo a lograr lo que Cristo comenzó y a alcanzar la meta que Él se estableció a sí mismo para que nosotros, la iglesia, seamos una iglesia poderosa. El Espíritu Santo. La Biblia dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. Pero hay que hacer morir las obras de la carne, todo lo que nos distraiga, todo lo que nos esté quitando a nosotros la oportunidad de ver de frente la realidad que Dios nos ha presentado. Hermanos, el Espíritu Santo quiere trabajar en estos últimos tiempos. El diablo está trabajando, pero esa es su responsabilidad. Él no se va a quedar tranquilo, porque mientras la iglesia se prepara, Él tiene que buscar la forma de distraerla y de llevarnos por terreno donde perdamos la comunión con el Señor. Vamos a hacer morir las obras de la carne en nosotros para poder tener vida, como dice la palabra. Romanos capítulo 8 y versículo 13. Hermanos, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, tendremos vida. La vida espiritual se tiene necesariamente que renovar. Debe haber una renovación. Y esto no es que yo conocí al Señor y ya. Tiene que renovarse nuestra vida delante del Señor. ¿Sabe que todo en la vida amerita de renovación? Todo lo que usted, en lo cual se desenvuelve en este mundo, tiene que ser renovado. Nos renovamos, hermanos, haciendo el ejercicio propio cuando nosotros verdaderamente estamos cansados. ¿Qué hacemos? Descansamos. Eso se llama renovarse. Nos renovamos cuando hasta nuestras ropas tienen que ser cambiadas. Todo tiene que renovarse. Nuestro pensamiento tiene que renovarse. Nuestra vida tiene que renovarse, porque así es que crecemos y así es que nos elevamos. La vida espiritual se renueva. ¿Pero cómo se renueva? Se renueva por el Señor. Se renueva por nuestro Dios. Yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come. Oiga bien, dice la palabra de Dios. Por el Señor. Yo vivo por el Padre, dice el Señor. Y asimismo Él dice, el que me come vivirá por mí. O sea, tiene que haber una conexión. El Hijo se alimentó del Padre. El Padre sostuvo al Hijo. Pero ahora nosotros tenemos que vivir por y para el Señor. Esa es nuestra misión. Vivir por el Señor y para el Señor, en una constante renovación, como dice la palabra de Dios. Juan 6:57. Hermano, por la fe nos renovamos. También nos renovamos por la palabra. Y nos renovamos por la oración. Tres cosas muy notables en la vida de un creyente ascendente en busca de una vida profunda con el Señor, en busca de una estabilidad, de una vida espiritual. Oiga bien, la fe. No vamos a hablar de la fe porque eso es un tema aparte. Pero eso es una base para nosotros renovarnos y tener una vida espiritual gloriosa. La fe. Pero no dejemos de lado la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuente inagotable de renovación que fluye a través, hermanos,
de los siglos, todo el tiempo ha estado fluyendo. Es la palabra de Dios la que verdaderamente es la que sirve como marco para nosotros llegar a donde debemos llegar. No es simplemente un marco de referencia para conocer cosas, es más que eso. La palabra de Dios es vida en la vida del creyente. La palabra de Dios se encarna cuando nosotros accionamos y nos movemos, hermanos, en ella y alcanzamos el crecimiento, porque vamos hacia la consecución de ver en nosotros una vida profunda, contagiosa, que ayude a personas necesitadas. Todo el que está a su lado tiene que sentir verdaderamente que usted está viviendo una vida espiritual. Entonces tenemos la fe, la palabra, y no deje a un lado la oración. Oración es diálogo, no es monólogo. Oración es diálogo. Cuando usted esté orando, no hable todo el tiempo, escuche también. ¿Y cómo lo hacemos? Porque a veces, hermanos, nosotros encendemos y es como si le dieran a un botón de un radio y comenzamos a hablar y hablamos, y a veces se nos olvida qué fue lo que dijimos. No, escuche. Aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo en lo más interior de nuestra vida. Y si usted habla, Dios no va a hablar. Usted ora, pero deténgase a escuchar la voz de Dios. Eso se llama meditar. Medite profundamente para que Dios ilumine, hermano, lo que quiere que usted pueda irradiar luego. Deje que Dios le hable. Escuche la voz del Señor. Es más importante escuchar que hablar. Si fuera más importante hablar, nos hubiera dado dos bocas. Pero como es más importante escuchar, ¿qué nos dio? Los oídos. Escuchemos la voz de Dios. Y es lo que Dios quiere enseñarnos cada día a nosotros, a escuchar su palabra. Si nosotros escuchamos su palabra, no nos perdemos, hermano. Porque Él es el que nos orienta y el que nos presenta el camino por donde debemos caminar. Debemos escuchar a Dios. ¿Y sabe cuándo yo escucho a Dios? Cuando yo me detengo en la oración y me detengo a meditar. Cuando alguien está hablando de la palabra de Dios, yo callo para oír a esa persona porque Dios me habla por esa persona. Y Dios habla por el medio que Él quiere, pero nosotros tenemos que callar para poder escuchar. Y no importa que sea un niño, que sea una persona nueva en el Evangelio, no, si está hablando Dios, si está hablando de la palabra de Dios, está hablando Dios. Porque Dios se vale del instrumento, pero su palabra es la que verdaderamente nos va a ayudar. La fe, la oración, es algo unido a la palabra que nos conduce en una trayectoria gloriosa delante del Señor. Por eso Pablo pudo decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso, porque Él escuchó Gálatas 2:20. Ahí está, hermano Pablo hablando y diciéndonos a nosotros cómo Él vive en la fe, el tiempo que está viviendo en su carne. No era una persona totalmente que estaba en el aire, era una persona que tenía conciencia plena de lo que hacía y sus pensamientos eran canalizados de manera, diríamos, eran pensamientos organizados, sus ideas eran organizadas, había lo que se llama aislamiento, estaba en un hilo, en un nivel, sabía lo que estaba haciendo. La vida espiritual, hermanos, se describe, y yo le voy a decir cómo se describe la vida espiritual. Primeramente, la vida espiritual es una vida que tiene su basamento en Dios. Es una vida para Dios. Una vida para Dios. Si usted va a Romanos capítulo 6, en el versículo 11, antes de donde leímos, va a encontrar realmente esa base. Que dice, considera
considérate muerto, o consideraos muertos. ¿A qué? Pero vivo ¿para quién? Para Dios. Consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios. Entonces ahí está la vida del creyente fundamentada en Dios. Por eso los cantores y poetas salmistas decían: Dios es nuestro amparo. Él es el amparo nuestro. ¿Por qué es el amparo nuestro? Porque mis debilidades salen fácilmente a flor de carne, pero Él es el amparo nuestro en las debilidades, en los problemas. Ahí está nuestro Señor, y eso podemos cantarlo. Él es nuestro amparo porque Él es fuerte, porque Él es grande, porque Él es poderoso, y no tengo otro amparo que no sea Dios. Todos los amparos de esta tierra nos han fallado, pero Dios ha permanecido para siempre, porque Él es tu fortaleza, Él es tu ayuda y Él es tu fuerza. Hermanos, una vida cristiana profunda, espiritual, primeramente la describimos basada en Dios. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. También se describe como una vida totalmente nueva. Ahorita le hablé de renovación. Una vida nueva. ¿Qué pasó con las cosas de ayer? Son pasadas. ¿Y las cosas de ayer a qué categoría caen? ¿A nueva o vieja? ¿Y qué dice la Biblia de las cosas viejas? Entonces, lo triste de una persona es dejarse atraer por las cosas pasadas. Cuando nos dejamos atraer por las cosas pasadas, estamos perdiendo, hermanos, el presente, y no nos estamos preparando para el futuro. Por eso las cosas viejas no hay. Es como si ya no existieran. Ahora lo que tengo es lo nuevo. La palabra de Dios renueva mi vida cada día. Y cada día puedo ver algo diferente. Porque ya no me basamento en la vida pasada. La vida pasada se fue. Mis errores, mis pecados, mis maldades, mi vida de destrucción se perdió. Fue atrás. Y ahora que ha hecho Cristo, ha renovado una nueva criatura, un nuevo ser, y vivimos en el Señor, hermano, una vida totalmente nueva.